Pedro saltó de la camioneta antes incluso de que se detuviera. La puerta se cerró detrás de él con un golpe que resonó por todo el campo, pero él no miró atrás. La prisa con la que cruzó el patio hizo que algunos peones se apartaran instintivamente, como si temieran ser engullidos por la urgencia que lo acompañaba. El viento traía un olor agresivo a gasolina y tierra quemada, y el aire parecía vibrar, tenso, como la piel de un tambor antes del golpe. «¡Por aquí, don Pedro!», gritó alguien, pero él no respondió. Pisó los restos esparcidos, fragmentos de metal, tiras de goma, trozos de paneles que reflejaban el sol como hojas de machete. Todo crujía bajo sus botas, produciendo un sonido incómodo, medio orgánico, como si cada resto guardara el último gemido del avión. El escenario no parecía el resultado de un accidente común. Había una especie de desorden calculado, como si la caída hubiera sido moldeada por manos invisibles, cada pieza lanzada al suelo con cruel precisión. La cerca que delimitaba el pastizal estaba rota en 3 partes, un tronco carbonizado, otro partido por la mitad y el último retorcido como hierro caliente moldeado a la fuerza. Pedro se acercó hasta allí. Tocó la madera quemada con los dedos y sintió un calor residual inexplicable, como si el impacto hubiera ocurrido minutos antes, y no horas, como le habían dicho. Tragó saliva, tratando de ignorar la sensación de que la tragedia aún rondaba por allí, escondida entre los hilos y las hileras de caña. ¿Quién pilotaba? Su voz sonó firme, pero no agresiva. Era el tipo de pregunta que no buscaba información, sino confirmación. Nadie respondió. A unos 10 metros de allí, 2 peones discutían en voz baja, mirando de reojo a Pedro como si temieran que los oyera. Uno de ellos, el más joven, se apretaba el sombrero contra el pecho con fuerza, dejando las huellas de sus dedos en el ala. El otro se pasaba la mano por la cara repetidamente, como si intentara borrar su propia expresión. Pedro dio unos pasos más y observó lo que quedaba del fuselaje. El motor estaba arrancado, pero intacto, tirado a un lado como un corazón rechazado por el cuerpo. La cabina, o lo que había sido la cabina, estaba aplastada contra el suelo con una forma extraña, casi cóncava, como si se hubiera doblado sobre sí misma. Un trozo de cristal colgaba de la estructura, sujeto por un solo tornillo, y se balanceaba con el viento produciendo un tintineo irregular. La escena despertó en él un antiguo reflejo, casi militar, como si todas las instrucciones aprendidas en los vuelos, todas las noches de insomnio antes del despegue, todos los recuerdos de compañeros que no llegaron al aterrizaje, hubieran vuelto de golpe. Respiró hondo. Sintió el sabor seco del polvo y el aceite quemado. Eso lo transportó a un lugar que creía haber dejado atrás, la delgada línea que separa la pasión por volar y el miedo a hacerlo. «Don Pedro», lo llamó un capataz, acercándose con pasos vacilantes. «Mejor espere atrás. El personal aún no lo ha organizado todo». Pedro levantó la vista, y en ese instante, el capataz retrocedió 2 pasos sin darse cuenta. No era ira lo que había en los ojos del actor, era algo peor. Era reconocimiento, como si Pedro ya hubiera visto esa misma escena en algún rincón olvidado de su vida. Un sueño mal curado, una advertencia que ignoró. «¿Quién estaba pilotando?», repitió, esta vez con un tono que hizo que los sonidos a su alrededor, el mugido lejano de una vaca, el susurro del viento en la hierba, incluso el tintineo del cristal, parecieran disminuir. El capataz abrió la boca para responder, pero dudó. Miró a los demás hombres como buscando permiso. Todos apartaron la mirada, casi sincronizados, como si hubiera un pacto tácito para evitar pronunciar ese nombre delante de Pedro antes de que alguien preparado lo hiciera. El silencio se hizo pesado, un silencio que no solo ocultaba una verdad, sino que la guardaba.
Pedro entrecerró los ojos. Sintió un escalofrío en la espalda, una sensación tan fuerte que le hizo agarrarse a la valla quemada como si necesitara anclarse al mundo. Había muchos tipos de silencio en la vida de un artista. El silencio del escenario antes de la primera nota, el silencio entre bastidores cuando el público contiene la respiración, el silencio de un amor mal resuelto. Pero ese era diferente. Era el silencio de los hombres que temen no un hecho, sino la reacción de quien lo va a recibir. Dentro de él, algo lento e inevitable comenzó a moverse, como una puerta que cruje en una casa antigua, abriendo paso al presentimiento de lo que vendría. Volvió a mirar los escombros. El polvo aún se elevaba, el aire aún ardía, y, por un instante, Pedro creyó oír, entre el estallido lejano de la madera y el zumbido eléctrico de un cable roto, el eco de una risa juvenil, lo que lo hizo estremecerse. Y allí, parado en medio del campo marcado por el fuego, Pedro Infante tuvo la certeza. Esa caída no fue solo un accidente. Era el comienzo de algo destinado a arrancar un pedazo de su propia historia. La primera persona que se acercó a Pedro con verdadera intención de hablar fue Casillas, el viejo mecánico. Apareció detrás del motor arrancado, cojeando ligeramente, con un trapo empapado de grasa en las manos que ya no servía para limpiar nada. Tenía la cara marcada por el hollín, pero los ojos delataban algo más profundo: desánimo. Pedro lo reconoció inmediatamente. Casillas era uno de esos hombres que vivían dentro de las entrañas de las máquinas. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, esparcía en el aire la precisión de décadas de hangar. Si dudaba, era porque algo muy serio estaba a punto de ser dicho. El mecánico respiró hondo como quien se sumerge antes de nadar en agua helada. «Don Pedro, tendrá que escuchar esto de alguien que lo respeta». La frase cayó entre ambos como un pájaro cansado. Ni siquiera había viento en ese momento. Pedro cruzó los brazos, más irritado por el clima que por las palabras. «Dilo de una vez, Casillas. ¿Quién estaba al mando del vuelo?» El mecánico apartó la mirada. Buscó algo en el suelo en lo que fijar la vista. Un tornillo, un trozo de metal, su propia sombra. Pero nada le servía de apoyo. Finalmente, levantó la cara y soltó, casi en un susurro. Era Miguel. El nombre golpeó a Pedro con la brutal precisión de un puñetazo dado por alguien que sabe exactamente dónde golpear. Por un segundo, no respiró. La imagen del chico le vino a la mente de forma tan vívida que casi parecía estar delante de él. La sonrisa torcida, el pelo siempre despeinado, la manía de morder el capuchón del lápiz mientras tomaba notas sobre motores radiales. Un chico que hablaba del aire como si tuviera olor propio. «No puede ser», murmuró Pedro, más para sí mismo que para Casillas. «Sí, don Pedro». Casillas se limpió la frente con el trapo inútil. Se fue temprano, antes que todos. Dijo que quería probar la estabilidad con peso reducido, que iba a dar una vuelta corta. Pero conozco esa mirada obstinada. Estaba ensayando algo. Pedro cerró los ojos, tratando de ordenar los hechos, pero nada encajaba sin dolor. ¿Recibió autorización? El mecánico puso una expresión amarga. Recibió el silencio, que, a veces, vale más que un sí dicho. Pedro abrió los ojos de repente. ¿Y a nadie se le ocurrió avisar que un chico de 20 años iba a volar con un prototipo inestable? Casillas retrocedió medio paso, pero no apartó la mirada. Hablaba de ti, Pedro. Siempre. Decía que si un hombre que canta y actúa puede dominar un avión, él también podía. Quería demostrarlo. Quería demostrar que estaba hecho del mismo metal. La frase quedó suspendida en el aire, como una partitura esperando la siguiente nota. Pedro sintió un nudo en el estómago. No era vanidad, nunca lo había sido. Pero saber que un niño había intentado imitar sus vuelos,
sus movimientos en el aire, sus riesgos calculados. Eso le atravesaba el pecho como un clavo oxidado. ¿Y qué crees que intentó hacer allí arriba?, preguntó Pedro, señalando con la barbilla el cielo despejado, indiferente. Casillas respiró hondo, preparándose para decir algo que no quería admitir. La maniobra que usted hizo en el ejercicio del año pasado. Esa curva baja, rozando la plantación, antes de subir de golpe. Decía que era la firma de Pedro. Dijo que él también quería dejar su huella. El recuerdo de la maniobra vino a la mente de Pedro con una claridad incómoda. El rugido del motor, el mundo girando, el ala casi rozando las copas de los árboles, ese segundo de riesgo absoluto antes de tirar del avión hacia arriba. Una maniobra que exigía precisión, estudio y nervios, entrenados por el tiempo y el miedo. Miguel aún no tenía nada de eso. «Me enseñó un cuaderno», continuó Casillas, sin dejar de mover el trapo. Pasaba las noches estudiando cada detalle de sus vuelos. Incluso garabateó un dibujo de esa curva. Decía que, si conseguía ejecutarla, nadie lo detendría. «Llevaré el nombre de don Pedro allá arriba», decía. El peso de las palabras cayó sobre Pedro como una lona empapada. No sabía si sentirse orgulloso o culpable. Su pecho oscilaba entre ambos sentimientos, en una batalla silenciosa. «¿Por qué nadie lo sacó de esa cabina?», preguntó Pedro, en un tono que sonaba más herido que acusatorio. «Porque ya estaba en el cielo por dentro, don Pedro», respondió Casillas con voz baja, casi devocional. «Y nadie detiene a quien cree que volar le abrirá las puertas de todo». Pedro apartó la mirada. La brisa levantó el polvo que descansaba sobre los restos, creando breves remolinos. Y allí, entre ese baile de polvo y luz, Pedro se dio cuenta de algo que le partió el corazón. Miguel no solo buscaba demostrar que sabía volar, sino que era digno del ídolo que había construido en su propia mente. Y eso, directa o indirectamente, tenía que ver con él. Poco a poco, los hombres comenzaron a reunirse alrededor, formando un semicírculo silencioso. Pero nadie interfería. Era como si todos entendieran que en ese momento Pedro Infante no estaba frente a unos restos, sino frente a una consecuencia. Casillas se limpió las manos una vez más, respiró hondo y dijo la frase que cerró el capítulo. «Don Pedro. Él quería ser como usted, y dio el salto antes de aprender a aterrizar». Pedro miró al mecánico, sintiendo que el mundo a su alrededor se reducía. Algo se cerró dentro de él, un nudo pesado, húmedo, imposible de deshacer en ese momento. Y, por primera vez desde que llegó al lugar, Pedro sintió miedo. No por el accidente, no por la muerte, sino de la silenciosa responsabilidad que nace cuando alguien vive mirándote como si fueras el cielo. Dos peones le hicieron señas a Pedro para que los siguiera por un estrecho camino abierto entre la caña. Se dio cuenta de que nadie quería caminar delante. Era como si su presencia obligara a cada hombre allí presente a revisar su propio miedo. El sonido de los pasos, botas golpeando la tierra endurecida, creaba una cadencia irregular, casi fúnebre. Cada rama de caña que se movía parecía susurrar, y Pedro caminaba como quien atraviesa el recuerdo de alguien, no un campo. «Está ahí», murmuró el peón más viejo, señalando con la barbilla temblorosa un claro improvisado. La lona azulada estaba extendida junto a los restos de un ala quemada, sostenida por piedras en las esquinas para que no volara. La tela brillaba de forma extraña bajo la intensa luz del mediodía, como si hubiera algo vivo aún latiendo debajo de ella. Pedro se detuvo a pocos pasos. Esa distancia, lo suficientemente corta como para tocar la lona, lo suficientemente larga como para dudar, parecía una frontera invisible. Nada de lo que sería después sucedería antes de dar ese paso.
Era el límite exacto entre el hombre y el mito. Y en ese momento, Pedro sintió que no quería ser ninguno de los dos. Solo quería evitar esa visión. Pero no podía. Se arrodilló. Las articulaciones crujieron discretamente, delatando el peso acumulado de la tensión. Cuando su mano alcanzó la tela, Pedro notó que estaba ligeramente caliente. No era posible. Habían pasado horas desde la caída, pero el calor estaba allí, casi humano. Uno de los peones intentó ofrecerle ayuda. «Si quiere, yo lo levanto». «No». La voz de Pedro sonó baja, pero inequívoca. Agarró el borde de la lona, respiró hondo, levantó. El rostro de Miguel apareció bajo la tela como un susurro que no debía ser escuchado. Tenía polvo en el pelo, hollín en las mejillas, pero su expresión era la de alguien que se queda dormido en medio de una buena historia. Sin terror, sin dolor marcado en los rasgos. Eso desarmó a Pedro más que cualquier herida. Pero lo que realmente lo disolvió fue lo que vio a continuación. Las manos del niño, quemadas y temblorosas por el impacto, aún sostenían una pequeña radio portátil. La misma radio que Miguel llevaba a todas las pruebas, siempre atada con una cuerda improvisada a la cintura. Pedro la reconoció inmediatamente. Era de las que tenían antena corta, cuerpo metálico y pantalla circular. Comprada en Juárez, cuando las radios eran artículos casi de lujo para quienes vivían de la mecánica. Pero había algo más. El dial de la radio estaba sintonizado exactamente en la frecuencia de XEW, la emisora donde, a esa hora concreta de la mañana, repetían antiguas grabaciones de Pedro, serenatas que él había grabado antes de saber que serían eternas. Pedro tocó lentamente la radio, como quien toca una reliquia. ¿Estaba escuchando?, preguntó al viento. El peón más joven respondió, tartamudeando. Uno de los chicos dijo que escuchó música desde arriba, don Pedro, antes de la caída. Pensó que era su imaginación. Aquello perforó el pecho de Pedro con una lentitud cruel. Miguel subió al cielo escuchando su voz. Miguel cayó del cielo escuchando su voz. Y, de alguna manera inexplicable, la radio había sobrevivido más intacta que el avión que la transportaba. Pedro no se dio cuenta de que le temblaban los dedos hasta que tocó la cara del niño. El polvo se desprendió de la piel de Miguel y flotó entre ellos como ceniza ligera. Pedro pasó el pulgar cerca de la ceja del niño, repitiendo un gesto que, instintivamente, cualquier padre haría. «Parecía tranquilo», dijo alguien detrás de él. Pedro no respondió. No podía. Su mano se deslizó desde la cara del niño hasta su pecho. El improvisado uniforme de vuelo, un mono claro, con los bolsillos repletos de cuadernos y herramientas, estaba rasgado, pero parcialmente reconocible. Dentro del bolsillo izquierdo, algo abultaba. Pedro tiró con cuidado y sacó un cuaderno doblado. Al abrirlo, encontró dibujos torcidos de alas, cálculos hechos a lápiz, garabatos de altitudes. Y en la esquina inferior de la primera página, una frase escrita con letra ansiosa. «Si consigo hacer la curva de Pedro Infante, demostraré que pertenezco al cielo». A Pedro se le secó la garganta. No era vanidad. No era idolatría común. Era devoción infantil, ciega, peligrosa. La creencia de que repetir el gesto de un ídolo es lo mismo que heredar su suerte. Pedro cerró el cuaderno lentamente, como quien cierra los ojos de un muerto. «Don Pedro», comenzó uno de los peones, pero no terminó. Nadie podía completar una frase en presencia de aquel cuerpo. El silencio era tan denso que parecía tener peso. Pedro se inclinó aún más, hasta que su frente casi tocaba la del niño. El olor de la ceniza mezclado con el combustible formaba un velo cálido, y en ese velo encontró un pensamiento que no quería admitir. Miguel no había caído solo por querer volar. Había caído por intentar ser alguien a quien nunca debería haber intentado imitar.
Pedro respiró hondo, y su pecho se llenó de un aire que parecía doler. Una voz interior murmuró: ¿y si lo hubiera visto antes? ¿Y si le hubiera dicho que no era el momento? ¿Y si le hubiera enseñado a aterrizar antes de enseñarle a volar? Los hombres que lo rodeaban observaban con respeto. Algunos se daban la vuelta para no ver. Otros apretaban el sombrero entre las manos. Pero todos entendían, en silencio, que habían sido convocados para presenciar no solo la caída de un joven piloto, sino la caída de algo dentro de Pedro. Cuando finalmente volvió a colocar la lona, Pedro lo hizo como si estuviera cubriendo a un hijo, y nada en el campo, ni el viento, ni el polvo, ni el olor metálico que persistía, se atrevió a moverse mientras él se levantaba. Todo el campo parecía haber dejado de respirar. Después de cubrir el cuerpo de Miguel con la lona, Pedro permaneció inmóvil durante unos segundos, como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. El viento amainó. Los peones, antes inquietos, ahora estaban estáticos, cada uno con un tipo diferente de incomodidad estampada en el rostro. Era como ver a alguien librar una lucha silenciosa contra un enemigo que nadie más podía ver. Pedro dio unos pasos atrás, pero pronto volvió a arrodillarse junto al cuerpo. Era como si una fuerza invisible lo empujara hacia atrás, le impusiera la obligación de quedarse. Sus dedos tocaron el borde de la lona una vez más, y los hombres que lo rodeaban se miraron entre sí, pero ninguno se atrevió a interferir. De rodillas, Pedro cerró los ojos. El recuerdo del niño volvió a él. Miguel entrando en el taller con una sonrisa exagerada, equilibrando piezas de motor como quien equilibra sueños. Miguel pidiendo autógrafos no para vender, sino para guardar. Miguel preguntando sobre curvas, estabilidad, presión, todo al mismo tiempo, como si el mundo fuera demasiado pequeño para contener su entusiasmo. En ese momento era imposible separar al niño del accidente. Las dos cosas se habían fusionado, creando un peso imposible de soportar. Pedro respiró hondo. Cuando abrió los ojos, había en ellos una tristeza tan profunda que ninguno de los presentes se atrevió a sostener su mirada. Se inclinó hacia adelante y tiró de la lona lo justo para revelar de nuevo el rostro de Miguel. Con ambas manos sujetó los lados de la tela como si abriera una cortina sagrada. El silencio se hizo más profundo. Hasta el lejano balido de una oveja se detuvo. Hasta el viento parecía esperar. Pedro acercó su rostro al del niño, tan cerca que su cabello rozó ligeramente la frente de Miguel. Los hombres que lo rodeaban se inclinaron, tratando de escuchar, pero no se acercaron. Era un momento que no les pertenecía. Y entonces Pedro susurró. Su voz sonó débil, quebrada, pero cargada de una sinceridad tan absoluta que atravesó todo el campo como un cuchillo afilado. Si te hubiera visto antes, te habría enseñado a volver. Ningún hombre allí, por muy duro, por muy curtido, por muy acostumbrado a la muerte, estaba preparado para oír eso. El primero en llorar fue Casillas. El viejo mecánico se llevó la mano a la cara con la misma prisa con la que se intenta evitar un accidente, pero fue inútil. Las lágrimas se escaparon entre sus dedos como el agua de una presa reventada. Uno de los peones se dio la vuelta, apretando los ojos con fuerza. Otro dejó caer el sombrero al suelo y se arrodilló, murmurando alguna oración olvidada. El capataz, que siempre se había enorgullecido de no mostrar debilidad ante el equipo, inclinó la cabeza, se tocó la ala del sombrero contra el pecho y dejó caer 2 lágrimas sin resistirse. Nadie lloraba por el accidente. Nadie lloraba por el avión destruido. Nadie lloraba por el susto, por la tragedia anunciada o por las horas que aún tendrían que trabajar para limpiar la zona. Lloraban por Pedro. Lloraban porque habían sido testigos del momento exacto en que un hombre, considerado por muchos un mito,
se rompía ante algo que ningún mito debería afrontar: la culpa de ser un ejemplo. Pedro no se dio cuenta de esas lágrimas, o si se dio cuenta, las ignoró. Aún de rodillas, le pasó la mano por el pelo a Miguel, con un gesto tan cuidadoso que parecía el de un hermano mayor. Luego ajustó la lona hasta cubrir completamente el rostro del niño, esta vez con una delicadeza ritual, como si estuviera arreglando un sudario sagrado. «Descansa, Miguel», murmuró. «Volaste antes de tiempo. Pero volaste hermosamente». El viento volvió a soplar. Primero suave, casi imperceptible, luego más fuerte, haciendo que las hojas de los juncos se agitaran en oleadas. El sonido recordaba a un coro lejano, algo entre un lamento y una bendición. Pedro se levantó lentamente. Las piernas le fallaron por un instante, pero se mantuvo firme. No porque fuera Pedro Infante, ídolo, estrella, voz de México, sino porque, en ese momento, era el único hombre que podía soportar ese silencio sin derrumbarse. Casillas se acercó, secándose la cara con el antebrazo. «Don Pedro». No tenía por qué decir eso. El chico hizo lo que hizo porque creía demasiado. No es culpa suya. Pedro lo miró con una calma devastada. «No hay culpa cuando alguien te entrega el cielo, Casillas. Solo hay responsabilidad». «¿Y qué va a hacer con ella?», preguntó el mecánico con voz ronca. Pedro miró los escombros, luego el cielo despejado sobre ellos. La respuesta tardó en llegar, tal vez porque él mismo no la sabía, hasta el momento exacto en que habló. «Voy a aprender a volver también». «¿Volver de dónde?», insistió Casillas. Pedro sonrió, una sonrisa triste, casi imperceptible. «Del lugar al que vamos cuando el mundo cree que somos más fuertes de lo que realmente somos». El capataz se limpió la cara y dio un paso adelante. «Don Pedro, lo que le ha dicho al chico, nadie lo olvidará». «No hay que olvidarlo», respondió él. «Solo hay que entenderlo». Pedro dio unos pasos y antes de volver a la camioneta, miró atrás por última vez. El viento levantó la lona, que onduló suavemente, como si Miguel respirara una vez más. Y fue en ese instante, en ese movimiento ligero e imposible, cuando todos comprendieron. La vida del niño había terminado en el aire, pero algo de él seguiría vivo, no en el avión, ni en el campo, sino en el hombre cuya voz acompañó su último vuelo.